La Tierra, un viejo planeta de 4.500 millones de años todavía en evolución. Así como sus continentes se mueven y se chocan, los volcanes entran en erupción y los glaciares crecen y se hunden. La corteza terrestre se esculpe de formas muy numerosas y fascinantes, dejando tras de sí un rastro de misterios geológicos. En este episodio investigaremos el Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Hace más de 100 años entró en erupción con una furia tan devastadora que se borró a sí mismo de la faz de la Tierra. En el proceso, provocó el sonido más ruidoso jamás registrado y mató a más de 36.000 personas. Ahora, esta mortal bestia volcánica ha vuelto. Los geólogos investigan uno de los volcanes en crecimiento más rápidos del mundo para encontrar pistas para saber si el Krakatoa volverá a explotar con la misma fuerza desastrosa y cuándo. Mientras abren las rocas, las respuestas que encuentran serán otra pieza más en el rompecabezas que explica cómo se hizo la Tierra. Así se hizo la Tierra. Krakatoa. El Krakatoa es uno de los volcanes más peligrosos que jamás ha visto el mundo. Cuando estalló en 1883, la explosión se escuchó por casi el 10% de la superficie del planeta. Fue una clara llamada mundial anunciando el tremendo poder de los volcanes. El hogar de esta monstruosa erupción se encuentra entre las islas indonesas de Java y Sumatra, en un canal conocido como Estrecho de la Sonda. Hoy, un nuevo volcán ha reclamado su puesto exactamente en el mismo lugar. Se llama Anak Krakatau, que significa el hijo de Krakatoa. Ahora mismo se encuentra en medio de una fase nueva y extremadamente peligrosa. El doctor Charles Mandeville ha viajado hasta aquí para ver si el hijo será algún día igual de mortífero que su padre, para ver si la historia se repetirá de nuevo. Las probabilidades son altas. Ahora se encuentran en riesgo el millón de habitantes de Java y Sumatra que viven a 80 kilómetros del volcán. Vaya, mirad que tenemos aquí, una pequeña explosión en marcha. He estado siguiendo esto en internet desde mi oficina, pero la verdad es que es genial poder verlo en vivo otra vez. Al venir me he dado cuenta de que el volcán ha crecido unos 80 o 90 metros desde la última vez que estuve en el cráter en 1990. Al crecer a un ritmo de 4 metros al año, este volcán de 315 metros es uno de los que crecen más rápido y uno de los más jóvenes del mundo. Esta increíble grabación nos muestra su explosivo nacimiento en junio de 1927, cuando desgarró el suelo marino y erupcionó fuera del agua. Este rápido crecimiento es una prueba clara de que el nuevo volcán es extremadamente activo. ¿Pero será igual de mortífero que su padre? Estas erupciones siempre vienen acompañadas por una serie de temblores. Para los geólogos, estos pequeños terremotos son la prueba de que este volcán está entrando en una fase más destructiva. Han enterrado sismógrafos en lo profundo del Anak para recoger su actividad subterránea. Pero estos pequeños seísmos no son el único indicio de un volcán peligrosamente activo. Hay una pista mucho más sutil justo debajo de los pies de Mandeville. Estas playas de arena negra son muy comunes en las zonas volcánicas. Los minerales y los fragmentos de cristal que comprende la ceniza que lanza el volcán es un tipo de carbón grisáceo. Y normalmente no suelen durar mucho en términos de largos periodos de tiempo geológico. Pero se pueden encontrar en una forma relativamente prístina cuando nos acercamos a un volcán activo.
Anak Krakatau nunca suele estar completamente en silencio. Pero el nivel de actividad de 2008 indica que se ha vuelto extrañamente violento. Para descubrir el peligro que podría suponer en un futuro cercano, los detectives de volcanes tienen que buscar en sus libros de historia para descubrir qué hizo tan destructivo a su padre, el Krakatoa. Esta ha sido una historia que ha fascinado a los geólogos durante más de un siglo. Lo que me hizo volcarme en la geología fue la erupción de 1883. Descubrí aquel suceso en la escuela y recuerdo haber pensado lo increíble que era que una isla pudiera quedar borrada del mapa. ¿Qué había sucedido? ¿Qué lo había provocado? ¿Qué era tan especial? ¿Cómo podía ocurrir algo así? ¿Y podría volver a suceder en alguna otra parte de la Tierra? Antes de explotar en 1883, Krakatoa era una isla inhabitada con 3 grandes picos, cubierta de exuberante vegetación. Formaba parte de las Indias Orientales Neerlandesas, un centro próspero y bullicioso de comercio internacional. La riqueza de Indonesia en minerales y especias atrajo a muchos comerciantes occidentales, periodistas y geólogos. Sus informes proporcionan datos de primera mano sobre lo que ocurrió antes y durante la mortal erupción del Krakatoa. Nadie tenía recuerdos de una actividad volcánica anterior en la zona. Nadie tenía ni idea de que el Krakatoa fuera a explotar. Bajo su superficie verde y plácida, Krakatoa era una bomba de relojería esperando a estallar. La primera vez que los lugareños debieron de pensar que algo extraño estaba pasando en la isla sería en mayo de 1883. Terremotos, temblores de tierra. Estos temblores llegaron hasta la capital, Batavia, a más de 160 kilómetros de distancia. Pocos sospechaban que la isla de Krakatoa, vista en el lejano horizonte, era la culpable y que estos terremotos eran la primera pista de su mortífero potencial. Fue entonces, el 20 de mayo de 1883, cuando el Krakatoa anunció que no era una simple isla. Uno de los 3 picos de Krakatoa explotó con una fuerza extrema, disparando una ráfaga de ceniza a cientos de metros en el aire. Pero después de estos primeros fuegos artificiales, la actividad pareció cesar. La población local respiró en señal de alivio. Pensando en la seguridad de los lugareños, el gobernador de las Indias Orientales Neerlandesas envió un equipo de geólogos a investigar la isla a finales de mayo, donde observaron con sorpresa el terreno abrasado y el cráter humeante. Su meticuloso informe proporciona a los geólogos de ahora una primera pista sobre qué hay detrás del inmenso poder del Krakatoa. Un descubrimiento clave fue una capa de piedra pómez de unos 30 centímetros de profundidad que cubría las playas de la isla. Esta piedra pómez es lava solidificada que procede del corazón del volcán y está llena de burbujas. Las burbujas sugieren a los geólogos que el Krakatoa es un estratovolcán. Estos volcanes tienden a ser del tipo clásico que se ve en los libros de texto. Son muy empinados, como montañas muy escarpadas, casi triangulares. Estos son el tipo de volcanes más peligrosos de la Tierra. Funcionan con roca fundida, la lava, conocida como magma cuando está bajo tierra. El magma que fluye en estos volcanes es como dinamita líquida. Los estratovolcanes son peligrosos por el tipo de lava que lanzan. Esa lava es muy pegajosa, muy viscosa. Y peligrosa por las grandes cantidades de gas que suele contener. Las burbujas dentro de la piedra pómez descubierta en Krakatoa en 1883 muestran que el magma estuvo lleno una vez de gases explosivos. Como el magma era pegajoso, un término para descubrir su grosor y la resistencia a fluir, el gas no podía escapar fácilmente. La formación de burbujas de gas en la lava pegajosa podría ser lo bastante potente como para destruir la propia lava y en el proceso eliminar también el volcán. Todo se convierte en explosivo y se produce una actividad volcánica muy peligrosa.
El magma de Krakatoa tenía otra propiedad fatal. En algunas situaciones, la lava podía ser tan espesa que se enfriaba y congestionaba las salidas del volcán, formando una especie de tapón o sello. Lo que ocurriría es que con el tiempo iría saliendo más magma y quedaría atrapada bajo ese tapón. En algún momento del futuro, la presión sería tan grande por haber tanto magma intentando salir que terminaría destrozando el tapón y podría volver a producir una erupción volcánica de consecuencias catastróficas. Eso es exactamente lo que ocurrió en Krakatoa el 20 de mayo de 1883. Desde entonces, durante todo el verano, el volcán se fue calmando un poco, pero en realidad era la calma que precedía la tormenta. La investigación del potencial destructivo del Krakatoa ha producido pruebas muy importantes. Los frecuentes terremotos de Anak Krakatau indican que el volcán todavía es peligroso. La piedra pómez hallada en 1883 revela que el Krakatoa era un estratovolcán y que su lava pegajosa rica en gas la hacía altamente peligrosa. La erupción del Krakatoa en mayo de 1883 fue espectacular, pero bajo la superficie el Krakatoa iba recargando fuerzas. Una erupción todavía más grande estaba almacenando energía fuera de nuestra vista y de nuestro entendimiento. Anak Krakatau es uno de los volcanes que más rápido crecen del mundo. Los geólogos están investigando la amenaza que puede suponer para la región. Ahora han vuelto al pasado para descubrir qué hizo tan mortífero a su padre. En 1883, exactamente 100 días después de la primera explosión del Krakatoa, el volcán demostró su verdadero poder. Esta fase final de las erupciones empezó a las 6:01 de la tarde del 26 de agosto. Los tres picos volcánicos entraron en erupción simultáneamente, provocando grandes nubes de ceniza y humo de nada menos que 30 metros de altura. La erupción del Krakatoa fue uno de los mayores eventos volcánicos de los últimos 100 años, y para las personas que lo vieron debió de ser como el inicio del fin del mundo, como mínimo. El poder de esta erupción fue inmenso, como un gigantesco motor de avión en dirección al cielo. El aire se vio pronto inundado con toneladas de ceniza negra, bloqueando la luz solar. Fue más por la temperatura, porque con toda la ceniza en la atmósfera debió de ser sofocante. Y si estabas muy cerca, por ejemplo en la costa oeste de Java, la ceniza se te metería por la garganta y los ojos. La verdad es que sería la auténtica visión del infierno. Y una pesadilla que no mostraba indicios de detenerse. A la mañana siguiente, el 27 de agosto de 1883, los tres cráteres de Krakatoa habían estado erupcionando más de 34 horas. Entonces, en algún momento entre las 5:30 y las 10:02 de la mañana, la zona quedó ensordecida por una serie de 4 grandes explosiones. El ruido fue tan fuerte que se pudo escuchar a más de 3.000 kilómetros de distancia, en el desierto australiano cerca de Perth. La tercera fue el ruido más fuerte que se ha recogido en la historia, el equivalente a 200 megatones de TNT. 13.000 veces el tamaño de la bomba que destruyó Hiroshima. ¿Qué creó esta increíble explosión? La caza de respuestas hace que el geólogo Charles Mandeville viaje a la isla de Rakata. Esta pequeña isla es de hecho una parte de la una vez poderosa Krakatoa. La marca de lo que hizo el volcán del 20 de mayo al 26 y 27 de agosto está representada aquí en la isla por los depósitos en capas que podemos ver preservados en la jungla. Esto es una mina de oro para los volcanólogos que intentan reconstruir los sucesos que tuvieron lugar aquí. Porque cada uno de estos depósitos nos cuenta algo particular sobre lo que estaba haciendo el volcán.
Esta piedra pómez se lanzó desde el corazón del volcán en 1883. Mandeville piensa que es la clave para comprender las fuerzas que destruyeron Krakatoa. Lo que tengo en la mano es una pómez mezclada o pómez estriada. Lo que representa es que tenemos dos tipos de magma en el conducto de la erupción del Krakatoa en 1883. Las rayas son prueba de que había dos tipos de magma dentro del Krakatoa. La más clara representa el magma más frío y rico en gas que estaba presente durante la primera erupción en mayo. Esta erupción solo vació parcialmente la cámara de magma. Para el mes de agosto, este vacío se llenó con un magma más oscuro y caliente que procedía de las profundidades. Cuando se mezclaron los dos magmas, se formó un cóctel letal. El calor intenso del magma oscuro causó grandes cantidades de gas en el magma claro, que se expandió. La cámara de magma que guardaba esta mezcla terminó tan presurizada que superó la fuerza del techo de rocas que la cubría. Y cuando eso ocurre, el magma asciende rápidamente hacia la superficie. Cuando el magma explotó en la superficie, arrasó toneladas de roca con una explosión atronadora. Este enorme estallido causó el ruido más alto jamás registrado en la historia. La pómez estriada de Rakata demuestra que la mezcla de magmas fue el detonante. Pero el Krakatoa no fue solo el volcán más ruidoso de la historia, también fue el más mortal. Como la propia isla de Krakatoa no estaba habitada, algunas de las primeras víctimas del volcán eran de Ketimbang, una aldea en la costa sur de Sumatra. Pero Ketimbang está en el continente, a 30 kilómetros de Krakatoa y separada por las aguas del estrecho de la Sonda. ¿Cómo fue víctima esta gente de las mortíferas cenizas? Es un misterio. Para descubrir la verdad, tenemos que volver a la escena del crimen, Rakata, y a estos imponentes acantilados blancos. Pueden parecer parte de un antiguo paisaje, pero estos dos acantilados blancos de 60 metros se formaron en cuestión de horas. Son lo que queda de un gran torrente de rocas y gas caliente. Una fuerza aterradora de la naturaleza conocida como flujo piroclástico. Los flujos piroclásticos viajan de manera extremadamente rápida, así que no se pueden adelantar. Son muy calientes, están a muchos grados de temperatura, así que si nos viéramos atrapados en medio de uno, nos incinerarían al instante. Puede que las víctimas más famosas de un flujo piroclástico sean las de Pompeya, la ciudad romana que quedó destruida por completo durante la erupción del Vesubio en Italia en el año 77. Los restos perfectamente conservados de las personas de allí son la prueba del poder de estas fieras avalanchas. Y muchas de las personas no morirían por las quemaduras, sino porque inhalaban los gases que estaban tan calientes que destruían las vías de aire y los pulmones al instante. Así que después de respirar 2 veces estabas muerto. La forma escarpada de los acantilados de Rakata han llevado a los geólogos a estimar que los flujos piroclásticos del Krakatoa tenían 850 metros de altura. Pero las víctimas de este mortífero torrente estaban en el otro lado del estrecho de la Sonda. Lo que ocurrió después fue verdaderamente impresionante. Los flujos piroclásticos avanzan pegados al suelo, es decir, que siguen la superficie del terreno mientras bajan, pero también tienen una parte superior que es muy rica en gas y tiene poca densidad. Todavía es un gas muy caliente. Cuando un flujo piroclástico llega al mar, la capa más densa baja hasta el suelo marino, pero la rica en gas y más caliente corre por la superficie, por encima del agua. Apenas existe fricción entre el gas y el agua, así que puede viajar a muchísima distancia. Unas 2.000 personas en Ketimbang murieron a causa de los escombros ardientes que pudieron no solo avanzar por encima del agua, sino también correr a nada menos que 300 kilómetros por hora por 30 kilómetros de mar abierto. La investigación del volcán Krakatoa ha revelado la extraordinaria fuerza que destruyó la isla por completo. La pómez estriada demuestra que el magma se mezcló creando la enorme explosión.
Unos acantilados de 60 metros de altura en la isla de Rakata son la prueba de que hubo unos enormes flujos piroclásticos, lo bastante grandes como para cruzar el océano y cobrarse las primeras víctimas del volcán. Pero unos informes contemporáneos nos muestran que la mayoría de víctimas del Krakatoa no murieron por estas avalanchas letales, sino por una fuerza de la naturaleza muy diferente. Agosto de 1883, momento de la segunda y más letal erupción del Krakatoa. Más de 2000 personas mueren por los enormes flujos piroclásticos. Pero lo peor aún estaba por venir. Estas gigantescas rocas están en la orilla de Anger, en Java, a 37 kilómetros de Krakatoa. Son una pista crucial para entender lo que hizo aquí el volcán y un claro recuerdo de lo que podría volver a ocurrir algún día. Están hechas de coral, que solo puede crecer bajo el agua. Así que algún tipo de fuerza inmensa desatada por el Krakatoa debe de haberlas dejado allí. Estas piedras destrozadas son otra pieza del mismo rompecabezas. Son todos restos de un faro que una vez fue una de las construcciones más robustas de la costa de Java, pero no fue rival para el Krakatoa. Me encuentro en lo alto del nuevo faro en Anger, a 40 metros sobre el nivel del mar, construido 2 años después de la erupción del Krakatoa, en 1883. El viejo faro de abajo ya no es más que un amasijo de piedras, porque quedó destrozado por un enorme tsunami. Los testimonios de los testigos dan cuenta de la altura exacta de esta terrorífica ola. Aunque sea difícil, se puede comprender la sensación de que una ola levante el agua hasta la altura en que me encuentro ahora. Las letales erupciones del Krakatoa provocaron y crearon un enorme muro de agua que avanzó hacia la playa de Anger. No creo que nadie que viviera cerca de la costa del oeste de Sumatra y Java hubiera sabido lo que se avecinaba, y desde luego nadie habría sido capaz de sobrevivir a esas olas. El poder de la ola se pudo ver en este bloque de coral de 600 toneladas que quedó arrancado del lecho marino y que destrozó por completo el faro. Todavía aquí, a día de hoy, es una de las pruebas más claras del inmenso poder de la erupción del Krakatoa en 1883. La misma ola que arrancó esta roca destrozó también casas, aldeas y transportes, dejando nada más que un enorme desastre tras de sí. La poderosa ola levantó y encalló incluso un barco a vapor holandés, el Barrow, 3 kilómetros dentro del continente. Este inmenso tsunami se cobró la vida de más de 34.000 personas. Es muy posible que esas personas que vivían en las aldeas del oeste de Java y el sur de Sumatra pensaran, bueno, el volcán está bastante lejos, en una isla, así que no creo que nos afecte. Pero claro, la erupción provocó un tsunami, lo que significa que el agua cercana al volcán quedó desplazada justo en dirección a donde ellos vivían. Así que es triste, pero esa sensación de seguridad terminó sin verse correspondida. Para los investigadores modernos, el enigma era averiguar cómo se habían combinado agua y fuego para arrasar toda una región. Las pruebas nos llegan de los restos del propio volcán, la isla de Rakata, parte de uno de los 3 picos originales de Krakatoa. La cara vertical de su acantilado les da información a los detectives de volcanes sobre los últimos momentos de Krakatoa. Cuando se produce una erupción volcánica muy grande, se evacúa un montón de magma y eso deja un vacío. Así que muchas veces la corteza se desploma sobre ese vacío que llamamos caldera. El Krakatoa expulsó tal cantidad de magma y rocas ardientes que ya no pudo sostenerse. Drenando toda el agua, podemos ver cómo se derrumbó y creó una caldera inmensa. Este acantilado que tengo detrás marca el borde de la caldera de 1883. Aquí, bajo el bote, la profundidad del agua es 40 veces más profunda que en la mayor parte de la zona en el suelo marino que tenemos alrededor. La escala de este derrumbe es bastante grande. Formó una caldera de al menos 5 kilómetros de largo y 8 de ancho.
Este inmenso derrumbamiento solo ha ocurrido una vez en la historia de la humanidad. La combinación del peso y el poder de los increíbles flujos piroclásticos del Krakatoa y este enorme derrumbamiento fue más que suficiente para provocar el tsunami. Por fin se ha resuelto el enigma de qué causó los tremendos tsunamis de Krakatoa. Cuando se disipó el humo y las aguas se alejaron de la mayor erupción de la historia, la isla de Krakatoa había desaparecido. En total murieron 36.470 hombres, mujeres y niños. Fue sin duda uno de los volcanes más peligrosos de la historia. Pero mientras investigaban la erupción de 1883, los científicos descubrieron flujos de lava antigua escondidos en la jungla y el suelo marino. Este mortífero volcán ya había actuado antes allí. Cuando los científicos fecharon la lava, se encontraron con un problema. La datación por radiocarbono solo era capaz de emplazar la erupción entre los siglos I y XIII, un espacio de 1200 años. Los científicos necesitaban más información para poder verter luz sobre una nueva amenaza del Krakatoa y ayudar a los millones de personas que vivían en la zona. El rastro de pruebas en Krakatoa se había enfriado, literalmente. Porque a varios miles de kilómetros de la calurosa Indonesia, en los fríos parajes del Antártico, los científicos han descubierto hace poco una pista importantísima sobre el pasado explosivo del Krakatoa. Bien, los núcleos de hielo son cilindros de hielo que taladramos en la capa helada de zonas como Groenlandia o la Antártida. Podéis encontrar cosas como volcanes, materiales que vienen de los océanos cercanos o de los continentes o de volcanes que han actuado sobre la Antártida. Todo eso lo detectamos con el hielo. Pensaréis que lo que hacemos es detectar el polvo y las cenizas del volcán, pero en realidad es raro que llegue hasta la Antártida ese tipo de material de los grandes volcanes de Indonesia, así que no solemos verlo. Lo que encontramos es ácido sulfúrico. Los grandes volcanes desprenden un montón de dióxido de sulfuro en la atmósfera que se oxida en ácido sulfúrico. Y eso es lo que hallamos en el hielo. El ácido sulfúrico no se puede ver en los núcleos de hielo a simple vista. Solo se puede detectar en el Laboratorio Británico de Investigación de la Antártida, donde conservan los núcleos a menos 34 grados centígrados. Esto es un trozo de núcleo de la Antártida que viene de la isla James Ross. Tiene unos 10.000 años de antigüedad. Lo que hacemos es medir las señales volcánicas y lo que vemos es que hay unos pulsos eléctricos muy distintos que proceden del ácido sulfúrico de los volcanes. Así que enseguida vemos todas las señales que ha dejado el volcán en el núcleo. Una de las señales más fuertes encontrada en los núcleos de hielo es la de la erupción del Krakatoa en 1883. Lo que vemos de la erupción de 1883 no es ceniza, sino un pico muy grande de ácido sulfúrico. De hecho, es uno de los picos más grandes que hemos tenido en los últimos 1000 años. Un pico tan grande que lo usamos para datar los demás núcleos de hielo, porque es como una referencia en el horizonte y así podemos comparar. Cada núcleo de hielo es como un diario del clima de la Tierra. Cada capa de hielo representa un año. Es el mismo concepto que podemos ver en los anillos de los árboles. Los científicos pueden ir contando cada capa para determinar la fecha exacta de cualquier erupción. Contando atrás desde la señal de 1883, hay un pico muy alto en los niveles de ácido sulfúrico en el año 535. Esto es una prueba clara de que ocurrió una enorme erupción durante los últimos días del Imperio Romano. Una erupción mucho más grande que la del Krakatoa en 1883. Ahora empezamos a llegar a la conclusión de que sí, que hubo una gran erupción volcánica en el año 535. De hecho, parece que es una de las mayores registradas según la cantidad de ácido sulfúrico que lanzó a la atmósfera. Los núcleos de hielo nos dicen mucho sobre este misterioso volcán. La erupción fue tan grande que su impacto fue global. La fecha cae exactamente en el espacio de tiempo de los flujos de lava de Rakata. ¿Podría haber sido el Krakatoa? Las pistas parecen encajar. Si son de la misma erupción, son la prueba de que el Krakatoa tuvo un pasado mucho más letal
y un futuro potencialmente más mortífero. Pero ¿podemos saber si es del Krakatoa? Eso ya es más difícil. Podemos verlo en la Antártida y en Groenlandia. Eso nos dice que seguramente proviene de una latitud intermedia, cerca del Ecuador. Así que es una posibilidad. Pero de momento no podemos estar seguros. A pesar de la incerteza, no hay duda de la capacidad destructiva del Krakatoa. Los escarpados acantilados de Rakata nos muestran que Krakatoa se derrumbó para formar una enorme caldera, provocando un gigantesco tsunami. Además, los núcleos de hielo de la Antártida sugieren que el Krakatoa podría haber explotado antes con una fuerza aún mayor que en 1883. Para descubrir qué es lo que creó originalmente no solo al Krakatoa de 1883, sino también al actual Anak Krakatau, los científicos tendrán que viajar todavía más atrás en el tiempo, a hace 2 millones de años. La fuente del increíble poder del Krakatoa ha sido un misterio para los científicos durante siglos. Una pista podría ser su localización. Indonesia contiene más volcanes que ningún otro sitio de la Tierra. Indonesia es el premio gordo para los volcanólogos, simplemente porque las pruebas de los centros volcánicos, que pueden haber durado varios millones de años, están disponibles y listas para que las observemos y las estudiemos. Resulta increíble, pero hay 21 de estas montañas de fuego solo en la isla de Java, una zona del mismo tamaño que el estado de Nueva York. El Parque Nacional de Tengger Bromo, en el este de Java, es una de las zonas volcánicas más activas de Indonesia. Poder ver un paisaje como este es fantástico, porque nos dice que hay fuerzas en funcionamiento que sobrepasan cualquier cosa que pueda construir la humanidad. Pero nadie puede explicar por qué hay tantos volcanes en una zona tan pequeña. Un descubrimiento clave fue que Indonesia está al lado del famoso Anillo de Fuego, una cadena de volcanes que se extiende por todo el Océano Pacífico. En los años 50, el geólogo americano Harry Hess empezó a investigarlo con la sorprendente hipótesis de la expansión del suelo marino. Esta teoría ayudó a comprender las placas tectónicas. Las placas tectónicas se basan en la idea de que nuestro planeta no es una esfera perfecta y lisa, sino que está compuesta por 8 grandes placas tectónicas que se rozan y se golpean unas contra otras. Estas placas se mueven por el calor del núcleo de la Tierra. Aquí, en Indonesia, las placas chocan más rápido que en cualquier otra parte del planeta. Los volcanes se crean cuando la placa oceánica más pesada se ve empujada debajo de la roca continental, más ligera. Este proceso se llama subducción. Cuando la roca se mete más adentro, se funde produciendo magma. Durante miles de años, se va acumulando dentro de una enorme cámara de magma, a muchos kilómetros debajo de la superficie terrestre. Al final, la presión del magma de más resulta demasiado grande para la corteza de la Tierra. El magma queda forzado hacia arriba a la superficie en una tormenta de ceniza caliente y lava hirviendo. Ha nacido un volcán. En el caso de Indonesia, esta es una nación construida casi enteramente gracias a los volcanes. Gran parte de Indonesia está compuesta de hecho por volcanes que se empezaron a formar por debajo del nivel del mar, que se alzaron y que crecieron como islas, que más tarde se amalgamaron para formar una masa de tierra más grande que ahora comprende la nación de Indonesia. Usando la teoría de las placas tectónicas, los científicos viajan atrás en el tiempo. Hace 40 millones de años, la placa australiana empezó a moverse rápidamente hacia el norte. La cadena de islas de Indonesia empezó a emerger del océano hasta el punto donde las dos placas chocaron. Entonces explotó un gran número de volcanes mientras la placa australiana se vio sumergida bajo las entrañas de la Tierra. Krakatoa fue el producto de estas mismas fuerzas.
Y este volcán se creó hace 2 millones de años, mientras nuestros ancestros humanos estaban tomando sus primeros pasos. El hecho de que bajo el estrecho de la Sonda de Indonesia tengamos todos estos procesos en acción a 100 o 120 kilómetros bajo la superficie hace inevitable que existiera un volcán como el Krakatoa, pero también que provocara una erupción catastrófica. Lo que hizo al Krakatoa mucho más peligroso que cientos de otros volcanes en Indonesia solo se pudo ver en 1833. Los científicos han descubierto que bajo el estrecho de la Sonda tuvieron lugar grandes terremotos. Los seísmos son algo normal en los bordes de las placas, pero esta cantidad de temblores se salía de las gráficas. Esta importante pista permitiría a los científicos identificar por fin el factor asesino del Krakatoa. Bajo el volcán, en medio del estrecho de la Sonda, la zona de subducción contiene una falla. Esto retuerce y separa la corteza terrestre y proporciona más material incluso para dar energía a la hambrienta cámara de magma del Krakatoa. Cuando tienes este tipo de fallas, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que puede haber una gran posibilidad de terremotos porque la propia falla está empezando a separarse. Y la segunda es que en la zona de la falla se puede generar roca fundida, y es este material que se crea en el manto lo que termina formando la lava que se expulsa en los volcanes de la superficie. Finalmente, se han revelado los orígenes del Krakatoa. Cientos de volcanes de Indonesia demuestran que el país se encuentra en el borde de una placa volátil. El inusual gran número de terremotos nos indica que el Krakatoa se encontraba sobre una mortífera falla de la zona. ¿Pero pueden usar ahora los científicos ese conocimiento para predecir el futuro de Krakatoa? Una predicción que ahora es más importante que nunca, porque el volcán ha vuelto y cada día es más grande. Como el fénix que renace de sus cenizas, el Anak Krakatau está creciendo directamente sobre el lugar original del volcán Krakatoa, lo que lleva a los científicos a concluir que se alimenta de la misma cámara de magma bajo las profundidades del estrecho de la Sonda. Esta peligrosa herencia significa que el Anak podría ser potencialmente uno de los volcanes más peligrosos de la Tierra. Pero, ¿cómo de inmediata es esta amenaza? Desde sus inicios explosivos en 1927, el Anak ha entrado en erupción de manera frecuente y violenta. Al ser uno de los volcanes del planeta que crecen más rápidamente, esta montaña de 315 metros está constantemente vigilada. Es difícil predecir exactamente cuándo ocurrirá otra gran erupción, pero hay algunas pistas. Los terremotos son un indicio seguro de que el magma que hay bajo el volcán se empieza a mover. Tenemos sismómetros colocados por la zona del volcán que nos dicen cuándo se rompen las rocas, no solo en el conducto, sino también en la superficie subterránea que recoge el nuevo magma en la cámara. Los detalles se transmiten vía radio señal a la estación de monitorización en el continente, donde trabajan 24 horas al día. Tienen una escala simple para medir el peligro, que va de 1 a 5. Todo lo que pasa de 3 activa la alerta roja. De momento, está oscilando alrededor de la zona de peligro, el nivel 3. El tipo de magma que hay en el volcán es otra de las formas en que los geólogos pueden juzgar el potencial de una erupción grande. Pero el propio magma no se puede examinar, ya que está a varios kilómetros de profundidad bajo tierra. La siguiente mejor pista es observar qué es lo que ha expulsado el volcán. Bombas de lava. Aquí en la mano tengo una bomba de andesita basáltica, que seguramente quedó expulsada por un conducto a unos 1200 metros de aquí. Así que ya podéis imaginar cómo sería que te diera una de estas cosas. Desde luego nada bueno. Estas piedras pueden llegar a medir el tamaño de un frigorífico o una televisión, lo que las hace más letales, sobre todo cuando vuelan a 200 kilómetros por hora.
Mandeville analiza las rocas hechas de andesita basáltica, lo que le da una pista sobre la forma del magma bajo tierra. Parte de lo que me dice la piedra es que la composición de los magmas que expulsa el Anak no es como la que había en la erupción del Krakatoa en 1883, que era más rica en silicio y con un color mucho más claro. El típico beige claro, casi blanco. Cuanto más silicio hay en el magma, más viscoso o pegajoso es. Y eso es lo que contribuyó a la erupción explosiva del Krakatoa en 1883. Los gases explosivos quedaron atrapados en el magma y la presión se fue acumulando con el tiempo. Por suerte, el color oscuro de las bombas de lava del Anak Krakatau son la prueba de que el magma es pobre en silicio y que los gases explosivos todavía tardarán en alcanzar los niveles críticos de 1883. Pero esto no es un estado permanente. Con los años, un magma como este puede evolucionar a algo igual de explosivo. Mientras crece el Anak Krakatau, el magma se hará más grueso y pegajoso. Y al igual que su padre, cuando el magma sea demasiado pegajoso, el conducto podría volver a bloquearse. El silencio puede significar el desastre. Querría decir que la presión se estaría acumulando en el interior. Demasiada presión e Indonesia podría sufrir otra explosión catastrófica. Más de 100 años de investigación del Krakatoa han ayudado a desvelar los secretos de su pasado y proporcionar a los científicos pruebas concluyentes de que el Anak Krakatau está siguiendo sus pasos. La piedra Pómez de 1883 sugiere que el Krakatoa fue un estratovolcán letal. Las estrías de la piedra indican que la enorme erupción fue provocada por una inyección de magma muy caliente. Fue esto lo que hizo estallar el volcán en pedazos. Los restos del gran flujo piroclástico que doblaba la altura del Empire State Building y la gigantesca caldera nos enseña la escala de la espectacular erupción del Krakatoa. Pero lo más alarmante de todo es la posición del Anak Krakatau cerca del temible anillo de fuego, justo encima de una falla en la zona de subducción, lo que significa que es inevitable una futura erupción masiva. Gran parte de la actividad del Anak Krakatau que presenciamos actualmente es casi una continuación de la actividad volcánica que tuvo lugar en 1883. Es posible que veamos otra erupción de la misma escala que la del Krakatoa. Es posible que la erupción del Krakatoa de 1883 sea la más famosa, pero es una certeza geológica que no será la última. El Krakatoa vuelve a alzarse y es la prueba dinámica de que la Tierra nunca descansa.